que estamos compartiendo durante estos domingos, estos primeros domingos del año. ¿Qué nos depara el futuro? Y nuestro versículo clave, el versículo inicial, que nos habla justamente de la autoridad, de la soberanía y del dominio que Dios tiene sobre todo, y además nos habla de la omnisciencia de Dios. Y cuando hablo de la omnisciencia me refiero a ese atributo que Dios tiene de saberlo todo, de conocer el pasado, el presente y el futuro. Entonces, omnisciencia quiere decir todo conocimiento. Y dentro de su omnisciencia está el conocimiento que Dios tiene del futuro. Por eso en Isaías 46:10 dice: solo yo, hablando Dios, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Porque Él conoce lo que va a suceder antes de que suceda. ¿Ya? Como Él no está dentro del tiempo como nosotros, Él está fuera por ser eterno, entonces el futuro para Él ya sucedió. Incluso cuando Él va a hacer algo, primero lo termina y luego recién viene y comienza en el tiempo. Entonces, por ejemplo, todo lo relacionado con nuestra salvación, con nuestra vida espiritual, con la vida eterna, ya Dios lo planeó y lo estableció con mucha anticipación, aún antes de la creación del mundo. Él ya sabía que el ser humano iba a caer en pecado, que él iba a desobedecer. Él ya sabía lo que iba a pasar con la raza humana. Entonces Él con anticipación determinó cómo salvar al hombre. Por eso es que se habla de Jesucristo, que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Redentor, para sacrificarse. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se habla de Jesús como el Cordero de Dios, dice: el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea que para Dios no le tomó de sorpresa nada, porque como Él es omnisciente, Él conoce el futuro. Ahora, el hecho de que Él conozca el futuro no quiere decir que Él lo manipula y que Él hace que las cosas sucedan. No, Él nos ha dado libre albedrío y nosotros decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida. Y lo que nosotros decidamos, ya Él con anticipación sabe que íbamos a decidir eso, ¿entiende? Entonces por eso es que Él planea con anticipación, porque Él conoce lo que nosotros como seres humanos vamos a hacer, lo que vamos a decidir. No es que Él decidió que pequemos, fue el hombre el que decidió, pero como Él sabía que el hombre iba a pecar, entonces por eso Él planeó la redención del hombre desde antes incluso de que nosotros existamos. Entonces dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda, y todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Yo me río muchas veces, les confieso que me río y hasta me hago la burla, en el buen sentido de la palabra, de los poderosos de este mundo que se creen los amos y señores y que creen que ellos van a poder hacer y deshacer como les dé la gana, y que van a poder cumplir todos sus objetivos, y creen muchos de ellos que van a ser eternos incluso, ¿no? Pero yo me río, porque en realidad Dios tiene el control y Dios es el que manda. Y si ellos tienen poder ahora es porque Dios les permite por un determinado tiempo que ostenten ese poder. Pero va a llegar el día en que Él va a decir: basta, ya no quiero darte más poder, ya no quiero que sigas teniendo autoridad. Y aunque ellos hagan lo que sea, y aunque peleen con uñas y dientes para mantenerse en el poder, sencillamente no lo van a poder hacer, porque cuando Dios determina el fin de un poder, nadie puede contra eso. Entonces, por más plata que pongan, por más artimañas que usen, no, si Dios dijo: ya se acabó tu tiempo, fuera de acá. Haga lo que haga, no va a cambiar lo que Dios ya determinó. Y un ejemplo clarísimo de eso
Es la historia de uno de los reyes más grandes que existió en la historia de la humanidad, considerado el hombre más poderoso de la historia. ¿Saben quién era? Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor llegó a ser el hombre más poderoso de toda la historia. Tanto así que en la visión que tuvo el profeta Daniel de la estatua que representaba los diferentes reinos del mundo a través de la historia, a Nabucodonosor se lo representa con la cabeza de oro, dándole un mayor valor que a todos los otros reinos. Quiere decir que él llegó a conquistar el mundo entero y llegó a ser el hombre más poderoso de toda la historia. Pero un día se creyó el tipo de la película. Como dice Marcos Witt, se creyó la última Coca-Cola en el desierto. Y dijo, empezó a pasearse por sus balcones, que son considerados una de las 7 maravillas de la antigüedad, los jardines colgantes de Nabucodonosor en Babilonia. Y él estaba paseándose ahí y mirando todo su imperio, su dominio, ¿no? Haciendo un recuento de cuánto poderío tenía, cuánto oro, cuántas joyas, cuántas cosas, cuánto territorio dominaba. Y dijo, he aquí todo lo que yo he construido con mi mano, con mi poder. Soy un capo realmente, soy un torazo. Miren semejante maravilla, y eso es gracias a mí. ¿Saben lo que sucedió, no? ¿Lo han leído en la Biblia? A Dios no le gustó esa soberbia, como no le gusta la soberbia de ningún ser humano. Por eso yo me río de estos poderosos que se ensoberbecen con el poder y se creen los tipos de la película y creen que ellos van a durar para siempre. Y a veces les pasa lo mismo que a Nabucodonosor, que cuando dijo eso, se escuchó una voz del cielo que dijo, estúpido, estúpido. Ahora yo te voy a enseñar quién es el que manda realmente y quién es el que tiene poder. Y es gracias a mí que has tenido poder. Pero como no me quieres dar la gloria y no quieres reconocer eso, pues por la fuerza y por las malas te lo voy a enseñar. Ahora vas a quedar loco y te van a botar de tu propia casa, de tu propio palacio, y vas a ir a vivir al monte y te vas a alimentar como un animal y te van a crecer uñas como los animales, garras como los animales, pelo como los animales, y te va a dar el rocío todo el tiempo. Nadie va a querer saber de ti, te van a menospreciar porque vas a quedar loco, como un loco endemoniado. Y de repente perdió la cordura y le vino la locura. Y efectivamente, eso fue lo que hicieron, tal como Dios lo dijo. Lo botaron, lo expulsaron de su trono, de su palacio, de su casa, de su familia. Y se fue a vivir al monte, allá con los animales. 7 años le costó aprender la lección. Después de esos 7 años, Dios tuvo misericordia de él y le devolvió otra vez la cordura. Y tras que recibió el buen juicio, levantó la mirada al cielo y dijo, ahora entiendo quién es el que manda. Yo creí que era yo, pero ahora entiendo que el Dios Todopoderoso es el que gobierna sobre los cielos y sobre la tierra, y es el que manda sobre los hombres, el que manda sobre los reinos y las naciones, y todo el poder viene de Él, así que a Él le doy toda la gloria. Y entonces Dios dijo, ahora sí estás listo para volver otra vez a tu trono. Y lo devolvió a su trono, y volvió otra vez a su palacio, y volvió otra vez a ser rey. Entonces por eso digo, estos que se creen, ¿no? Como ese que decía, del cielo solo viene la lluvia, digo, ¿no? Del cielo solo cae lluvia, nada más. ¿Qué me vienen con cielo ni que 8 cuartos? Ahí lo vemos, intentando, pues no lo va a lograr. Y no es porque haya un partido X o Y o Z, no,
Porque Dios ya determinó que se acabó su tiempo. Listo. Y Dios es el que manda. Por eso dice aquí, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y nadie puede contradecirlo. Cuando Dios determina algo, con toda la plata del mundo, no se puede. Usted puede utilizar toda la plata del mundo, usted puede buscar los mejores medios, usted puede buscar lo que sea, lo que quiera. Todos los medios no lo va a conseguir, porque si Dios dijo ya no, es ya no. Por eso tenemos que ser humildecitos. ¿Ah? Y tenemos que reconocer que todo viene de Él. Y que si algo tenemos y si algo hemos logrado, es por su gracia y su misericordia. Amén. Y darle la gloria a Él. Dale la gloria a Él. Amén. Entonces estamos viendo qué nos depara el futuro según la Biblia. Y lo que estamos analizando es que una de las cosas que van a suceder en el futuro, en este año 2026 y en los próximos años que vienen de aquí para adelante, es que va a continuar el cumplimiento de todo lo que está profetizado en la Biblia. Y yo les mostré el domingo pasado de que una de las cosas que mencionan las profecías bíblicas y que mencionó de forma específica y muy clara el Señor Jesús es que el pecado y la maldad seguirá aumentando en el mundo, haciendo que se enfríe más el amor y que aumente el odio. Los cristianos, por eso, tenemos que mantener viva la llama del amor. Tenemos que, en otras palabras, si en el mundo se está enfriando el amor, nosotros tenemos que mantener el amor. Tenemos que mantener el amor encendido en nuestros corazones. Un amor que viene primero hacia Dios, que es manifestado hacia Dios, como también hacia nuestros semejantes. Pero también tenemos que cumplir nuestro rol de ser sal y luz de este mundo. Y es de eso que quiero hablarles en esta mañana. Ya hablé del amor el anterior domingo, pero ahora quiero mostrarles que nosotros en este 2026 y en los años que Dios nos permita vivir de aquí para adelante, tenemos como iglesia que cumplir nuestro rol, cumplir la función que Dios nos dio como hijos suyos, de ser la sal de este mundo, de ser la luz de este mundo, de que en medio de toda la podredumbre y la corrupción moral que hay, nosotros tenemos que ser sal para parar esa corrupción de alguna forma, para impedir que el mundo entero se corrompa y se destruya. Y tenemos que brillar con la luz de Cristo en medio de toda la oscuridad reinante a nuestro alrededor. Y lo vamos a ver. Entonces vamos a la Biblia. Vamos por favor a Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Ahí está. Dice, ustedes son la sal que hace que el mundo sea tolerable. Me gusta esta versión. Ustedes son la sal que hace, fíjese, que el mundo sea tolerable. ¿Sabe por qué Dios tolera todavía este mundo a pesar de toda la maldad reinante, a pesar de todo el pecado que se ha multiplicado? Gracias a nosotros. Somos nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia. Es la que hace que el mundo sea tolerable. Somos los que le damos sabor y somos los que mantenemos todavía cierto nivel de moralidad en medio de toda la corrupción moral que hay. Pero miren lo que dice. Si como sal pierden el sabor, quiere decir que nosotros tenemos un sabor. ¿Cuál es el sabor que tenemos? El sabor de Cristo, el sabor de Dios. Nuestro sabor es ese. La gente tiene que sentir el sabor diferente. Mire, en medio de todo el problema moral, de toda la corrupción, de todo el odio, de toda la maldad, de todo el pecado que hay alrededor, que da un sabor amargo, un sabor horrible, como cuando usted come algo podrido. ¿Cómo se siente?
siente rechazo, les repele comer carne podrida o comer una fruta podrida o comer cualquier cosa que está pasada. Por eso es que ponen en los productos que venden una fecha de vencimiento, para que usted sepa cuándo ese producto se vence y no debe comerlo. Pero aún, si no tuviera esa fecha de vencimiento, uno por el sabor sabe si todavía se puede comer o ya está podrido. Entonces, fíjese, en medio de ese sabor feo, fétido, horrible, desagradable, que produce el pecado y la maldad que hay en el mundo, nosotros tenemos que dar otro sabor. El sabor de Cristo, el sabor de la vida de Dios en nosotros. Por eso dice, pero ¿qué pasa? Si como sal pierden el sabor, ¿qué será del mundo? ¿Qué será del mundo? ¿Y saben qué se hace con la sal que no sala? Sigue preguntando el Señor Jesús. Se echa fuera y se pisotea por inservible. Es un cuadro, es una imagen muy fuerte la que da el Señor aquí. Porque aquí está diciendo que si nosotros no cumplimos nuestra función como sal, si perdemos el buen testimonio que debemos dar como cristianos y si nos portamos igual que todo el resto que está malogrado, que está podrido, que está corrompido, entonces ya no servimos para nada en este mundo. ¿Sino para qué? Dice, para ser echado fuera y ser pisoteado por los hombres, por inservible. La iglesia que pierde su santidad se vuelve inservible. La iglesia que pierde su nivel de moralidad elevado que debe mantener como iglesia de Cristo, entonces se vuelve inservible. Y por eso es que la pisotean. ¿Usted ha visto cuando un cristiano cae? Peor si es un líder conocido. ¿Ha visto cómo pisotean su testimonio? ¿Cómo la gente se burla? Se vuelve objeto de escarnio y de burla y trae vergüenza a toda la iglesia. Cada vez sale por las redes sociales lo que hizo el pastor fulano de tal o lo que hizo el cristiano fulano de tal. Y ahí empiezan a atacarnos y empiezan a deshacernos. Mire, y lamentablemente nos meten a todos en el mismo saco. Y una vez que estamos todos, nos apalean a todos, como si fuéramos lo mismo. No diferencian. No dicen, no, ese pastor solito fue el que hizo eso. O ese líder, o ese cristiano fue. Los demás no, los demás siguen manteniendo su buen testimonio. No. Agarran y el diablo se encarga con su demonio de que la gente tome ese mal testimonio, tome esa caída, tome ese pecado, tome ese mal comportamiento para embarrarnos a todos. Por eso es tan importante, hermano, que mantengamos nuestro buen testimonio. Y escuchen, que no solo seamos, sino que también parezcamos. Porque hay veces que no tenemos cuidado con la imagen que damos. Y aunque decimos, no, Dios conoce mi corazón. ¿Ha escuchado eso? Dios conoce mi corazón y sabe que no tengo ninguna mala intención. Pero si estás mostrando hacia afuera cosas malas, la gente va a ver lo que tú estás haciendo o lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo, y eso es lo que va a tomar como testimonio. Si tú sales mucho con una persona del sexo opuesto que no es tu esposa y te ven los ven solo a los dos en lugares de repente solitarios o en lugares oscuros, ¿qué va a pensar la gente?
No, ellos no tienen ninguna mala intención, ellos son cristianos. Y puede ser que incluso tú no tengas ninguna mala intención. Y que tú digas, no, yo simplemente la estaba acompañando. Porque ella tenía que ir a cierto lugar y estaba sola, entonces yo me ofrecí para acompañarla. Pero ojo, vuelvo a repetir, no solo tienes que ser un buen cristiano, también tienes que parecer ser un buen cristiano. Y cuando nosotros proyectamos una imagen que puede ser malinterpretada, estamos igual dando mal testimonio. Entonces, por eso es mejor, si a la hermana está sola, entonces buscar a otra persona más, por lo menos 2 personas, o buscar otra mujer más, no sé, para acompañarla, porque aunque tú no tengas la más remota intención de hacer algo malo, si te ven solito con ella, en un lugar solitario o en un lugar oscuro, van a pensar lo peor, y tienes que cuidar eso también. Porque después, ¿cómo vas a ir a explicarle a todos los que empezaron a hablar mal? ¿Entienden lo que digo? O sea, tenemos que tener cuidado de nuestro testimonio y tenemos que ser sal para que la gente no crea que nosotros somos también del montón. Tenemos que ser diferentes, nuestra conducta tiene que ser diferente, nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. No le hagamos creer a la gente cosas negativas de nosotros. Hermano querido, usted tiene que pensar que no es solo usted, que usted forma parte de una comunidad de creyentes, que usted forma parte de la iglesia y lo que usted hace va a afectar al resto. Somos un cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo donde todos somos miembros y estamos relacionados unos con otros, y lo que hace un miembro afecta a todo el resto del cuerpo, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio, no solo por nosotros, sino también por cuidar el testimonio de la iglesia. Porque como ustedes lo han visto recientemente, con los incidentes que han pasado aquí en Santa Cruz, a todos nos metieron en el mismo saco. Y nos dieron palo a todos. Así son los evangélicos, así son los pastores, así son los líderes, así son estos, así son estos. Toditos. Y ni siquiera le dan opción a que usted pueda, digamos, defenderse. No. Tras que usted quiere levantarse, 10 le brincan. Y le dan más fuerte todavía. Entonces, ¿qué nos queda? A veces nos queda solo aguantar el palo que nos dan. Por eso, mis hermanos, Jesús dijo, si ustedes pierden su sabor y si no salan como deben salar, mostrando que ustedes no son corruptos, que ustedes no son podridos, que ustedes no huelen mal, que ustedes que no dan mala imagen. Si ustedes no hacen eso y pierden su sabor o su función de salar, lamentablemente van a ser echados fuera para ser pisoteados por inservibles. Y en el versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Como ciudad asentada sobre un monte, brillan en la noche para que todos vean. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque en los tiempos bíblicos se construían los pueblos en los lugares elevados. Como dice ahí, ciudad asentada sobre un monte. Y fíjense qué interesante. En aquellos tiempos se pintaban de blanco todas las casas. Se pintaban de blanco las casas con cal. Entonces resulta que durante el día, de lejos usted podía ver la ciudad cuando iba de viaje, porque la luz del sol se reflejaba sobre la cal, sobre lo blanco de las casas.
Entonces de lejos usted sabía que ahí estaba la ciudad fulana de tal, la ciudad tal. Allá está Belén, allá está, qué sé yo, cualquier ciudad. Era costumbre eso. Entonces por eso Jesús utiliza esa figura y dice, ustedes son como una ciudad que está sentada sobre un monte que se puede ver de lejos. O sea, que de lejos vean que ustedes son diferentes. Que de lejos vean que ustedes brillan con la luz de Cristo por su buen comportamiento, por su buen testimonio. Ustedes han sido emblanquecidos, no por cal, sino por la sangre de Jesucristo. Y esa blancura se tiene que reflejar a través de su conducta, a través de su estilo de vida. Y en la noche brillaba más todavía porque se encendían las lámparas. Y entonces imagínense, ¿dónde está la ciudad? Allá, mira, ya la veo, porque está brillando. Por la luz que hay encendida en todas las casas. Porque aquí dice Jesús, brillan en la noche para que todos vean. Eso quiere decir que en todas partes tienes que brillar, mi hermano. No solo cuando vienes a la iglesia, porque aquí es fácil brillar. Pero ¿y qué cuando estás solo con tus amigos que no son cristianos? Cuando estás con tus compañeros de trabajo. Cuando estás con tus compañeros de estudio allá en la universidad. Dice que todos vean la luz que ustedes brillan, que ustedes reflejan, donde quiera que estén. Me decía un familiar, un pariente mío, me decía, primo querido, es que a mí me cuesta creer en los evangélicos. Y peor en esas universidades evangélicas, me dijo. Porque yo estudiaba en una universidad evangélica. Y uno de mis docentes supuestamente era cristiano y líder de su iglesia. Pero ¿sabes qué hacía? Después que terminábamos las clases, nos poníamos de acuerdo y nos íbamos a beber con él. Y a él era uno más. Échele y échele. Y era casado y andaba también coqueteando con otras mujeres. Igual que nosotros, me dijo. Entonces le perdimos el respeto. Ni como profesor lo respetábamos, peor como cristiano, me dijo. Y él era uno de los principales docentes de esa universidad evangélica, me dijo. Qué terrible que es eso. Vaya usted a ver, a tratar de convencerle. No todos somos así, es que sí hay de todo ahí en la viña del Señor. Pero hermano, esos malos testimonios son los que más se quedan en la mente de la gente. Porque Pablo dice que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Fíjese, cuando un budista hace algo malo, nadie dice nada. Cuando un musulmán hace algo malo, nadie dice nada, ni lo comentan. Cuando un católico hace algo malo, nadie dice nada. Pero cuando un evangélico hace algo malo, ahí cambia la historia. Cuando es un cristiano evangélico el que hizo algo malo, el que pecó, el que cometió una falta, ¿sabe qué? Ellos están pues, ojo al charque, como decimos, ¿no ven? Ellos están mirando a ver cómo se comporta. Entonces cuando usted llega al trabajo y usted dice que es cristiano, ya está. Vamos a ver cómo se porta el cristianito aquí. O usted llega a la universidad y tú, yo soy cristiano, voy a la iglesia El Renuevo. Cristiano, vamos a ver cómo se porta. Y ahí están toditos vigilando su conducta. ¿O no? Así es. Se lo digo por experiencia. Y sé que la experiencia, si no de todo, por lo menos la mayoría. Por eso es que Pablo dice que somos cartas abiertas, leídas por todos. No estamos en sobre cerrado, no.
estamos en público todo el tiempo y la gente está mirando, observando cómo nos comportamos. Por eso es que Jesús dijo, miren lo que dice aquí en el versículo 16, 15 y 16. Dice, no escondan esa luz, no escondan esa luz, déjenla brillar. ¿Y cómo brillamos? Aquí está. Que las buenas obras que realicen brillen de tal manera que los hombres alaben al Padre Celestial. La verdad que el Señor nos lo explicó tan bien que no hay cómo perderse, cómo no entender esto. Digo, no escondan su luz, no escondan su cristianismo. Conozco cristianos que cuando están en la iglesia dicen, gloria a Dios, aleluya, amén, bendito sea el nombre del Señor, la paz del Señor, hermano, pastor, Dios le bendiga. Pero cuando ya no están en la iglesia y cuando están en otro ambiente mundano, ha pasado, ni pastor me dicen. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Porque les da vergüenza. Porque vamos a saber cómo se comportan cuando están con los amigotes. ¿Qué hacen? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? Entonces cuando aparece el pastor se ponen incómodos y no saben qué decir. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Listo. No me dicen pastor ya. Ahí ya no me dicen pastor. Dicen, no escondan esa luz. Déjenla brillar. Que las buenas obras que realicen brillen de tal manera que los hombres alaben al Padre Celestial. Hermanos queridos, cambiemos esa historia, que la gente blasfema del Padre Celestial, blasfema de Dios, blasfema del cristianismo, blasfema de la iglesia por el mal testimonio que dan los cristianos. ¿Sabe qué decía Friedrich Nietzsche? Uno de los incrédulos más famosos, que escribió libros que hicieron perder la fe a mucha gente en su época. Era un alemán, un pensador alemán, filósofo, que escribió el famoso libro Dios ha muerto, que fue un boom en su época y hasta nuestro tiempo todavía sigue teniendo fuerza y vigencia. Dios ha muerto, ese fue el título de su libro. Y todo era atacando a la fe en Dios, atacando a la iglesia cristiana, atacando a los cristianos, a los creyentes en Jesucristo. Y en una oportunidad, cuando alguien le recriminó y le dijo, pero ¿por qué no crees? ¿Por qué eres tan incrédulo? ¿Por qué eres tan contrario, tan opositor a Dios? A la palabra de Dios, al Evangelio. En una oportunidad él estaba frente a varios líderes religiosos, cristianos, y él les dijo, si queréis que crea en vuestro Redentor, debéis parecer más redimidos. Miren esas palabras. Si queréis que crea en vuestro Redentor, les dijo, entonces vosotros debéis parecer más redimidos. Porque ese es el problema. Y ese problema que hace que mucha gente se vuelva incrédula, se vuelva escéptica por el mal testimonio que dan los cristianos. Y por eso Jesús dijo, brillen, brillen de tal manera, a través de sus buenas obras, brillen para que los hombres alaben al Padre Celestial. Que eso suceda en este 2026 con nosotros. Amén. Con nosotros, con nuestra iglesia y con todas las iglesias de Santa Cruz y todos los pastores de Santa Cruz. Que se acabe ese mal testimonio que se está dando. Recién me enteré de un pastor que yo conocía, que conozco de años, que tuvo en su tiempo influencia, que fue muy conocido. Me enteré que destruyó su hogar, destruyó su matrimonio, porque se metió con otra mujer, siendo pastor. Y lo más triste es que no fue la primera vez
Ya él venía manteniendo ese tipo de comportamiento, solo que esta vez embarazó a la mujer. Y al embarazarla ya no pudo más ocultar el pecado, y la que era su esposa le planteó el divorcio. Y se divorciaron, y la iglesia, muy bonita, muy incluso lujosa y todo, se deshizo, se destruyó. Cuando le pregunté al que me comentaba, y la iglesia, desapareció, me dijo. Con semejante problema, semejante mal testimonio, ¿vos crees que iba a seguir la iglesia? No. Ellos mismos agarraron y vendieron las cosas, se repartieron los bienes y se mandaron cambiar cada uno por su lado, me dijo. Y dejaron la iglesia, y la iglesia desapareció del mapa. Entonces, hermano, por favor, ya basta de esos malos testimonios. Usted puede decir, pero es que el de allá, es que ese se portaba. Pero apúntese a usted, evalúese usted, ¿qué tal es su vida? ¿Qué tal es su relación con Dios? ¿Qué tal es su testimonio? El testimonio que usted está dando en su propia casa, sin ir muy lejos, en su propia casa, ¿cómo se porta? ¿Qué dice su esposa de usted? ¿Qué dice su marido de usted? ¿Qué dicen sus hijos? Ellos lo conocen mejor que cualquier otra persona. Conozco predicadores, pastores, que la esposa se sienta ahí a escucharlo predicar y está todo el tiempo con la cabeza agachada, porque le da vergüenza. Porque él no vive lo que predica. Si hay algo que yo le he pedido al Señor con todo mi corazón durante mis años que le sirvo, es justamente, primero que nada, darle un buen testimonio a mi esposa y a mis hijos. Que ellos vean que el mismo que está ahí adelante predicando en un púlpito es el mismo que está en su casa con ellos. Yo sé que no es fácil. Lo he vivido en carne propia. Yo sé que es difícil. Yo sé que las tentaciones están a la orden del día. Yo sé que el diablo anda, como dice la Biblia, como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero también sé que es posible si nos rendimos al Señor, si nos dejamos gobernar por Él, si reconocemos que nosotros solos no podemos y que sin su ayuda estamos perdidos, cuando reconocemos que es por su gracia, que es por su misericordia, que es por su poder, y entonces nos sometemos a Él o nos agarramos fuerte de su mano y dejamos que Él tome el control, que Él tome la rienda y morimos nosotros para dejar que Él viva a través de nosotros. Entonces se puede, sí se puede ser santo. Hermanos queridos, es mentira del diablo que no se puede vivir en santidad. No, quizá en su tiempo, pastor, me dijo uno, quizá pues cuando usted era joven se podía ser un joven consagrado, un joven que viva en santidad, que no fornique, que no tenga relaciones sexuales fuera antes del matrimonio. En su época se habrá podido, pero ahora es distinto, pastor, me dijo. Estamos viviendo en otro tiempo, me dijo. Así de... Y vos no sabés que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. Y no sabés que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si se pudo en el pasado, se puede en el presente y se va a poder en el futuro, porque no depende de nosotros, depende de Dios. De nuestra dependencia de Él. Ahí está la clave. Ahí está la clave de nuestra victoria. Depender de Él. Entregarle a Él el control, las riendas de nuestra vida. Yo no soy santo porque soy el tipo de la película. Por Él me hizo santo. Y Él nos hizo santos a todos, como vamos a ver a continuación. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:2. Miren cómo se expresa
Pablo, el apóstol Pablo. Dice, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto. Si quiere póngale otro nombre. Saludamos a la iglesia de Dios que está en Santa Cruz. A la iglesia El Renuevo que está en el Canal Cotoca. ¿Ok? Ahora mire lo que dice. A los que han sido, ¿qué? Santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Entiendan eso, entendamos eso. Primero dice que ya fuimos santificados en Cristo Jesús. Y la palabra santificado quiere decir apartado, apartado para Dios. Apartado de la maldad que reina en el mundo, para vivir de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces dice, ya fuimos santificados por medio de Jesucristo. Pero miren, dice, somos santos, pero al mismo tiempo hemos sido llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, ya que fuimos santificados, tenemos que mantenernos en esa posición de santificados. Cuidando nuestra santidad, cuidando nuestra consagración a Dios, nuestra entrega a Dios. Dice, llamados a ser santos. Y dice, junto con todos los cristianos. Aquí no se salva nadie, aquí nadie queda afuera, aquí nadie puede decir, sí, ustedes, pero yo nomás porque no estoy muy metido, yo puedo darme mis chandelitas, darme mis desviaciones, tengo como que licencia para pecar. No, Señor. Dice, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Amén. Así que si tú invocas el nombre del Señor Jesucristo, no importa si no eres líder, no importa si no eres pastor, no importa si no eres anciano, si no eres diácono, si no eres líder de célula, si no estás en el ministerio de alabanza, no importa. Si invocas el nombre del Señor Jesucristo, entonces ya estás incluido en este grupo de los llamados a ser santos. Y ahora volvemos a Filipenses, por favor. Hagan todo sin quejarse ni pelear. Quiere decir que una de las cosas que fregan nuestra santidad, nuestro buen testimonio, es eso. Es una de las cosas que entorpecen nuestro buen testimonio. Que andamos quejándonos de todo. Que andamos peleando por todo y con todo. Dice, hagan todo sin quejarse ni pelear. Para que sean, ¿qué cosa? Irreprensibles y puros, hijos de Dios, sin mancha alguna. Ustedes viven rodeados de gente malvada que ha perdido el sentido de lo que es correcto. Entre esa gente, ustedes brillan como luces en un mundo oscuro. Así que si queremos brillar mejor, si queremos ser luces, como dice aquí, en un mundo oscuro, aunque vivamos rodeados de gente malvada que ha perdido el sentido de lo que es correcto, podemos ser irreprensibles, podemos mantener nuestra pureza moral y espiritual como hijos de Dios sin mancha alguna. Pero para que eso suceda, una de las cosas que tenemos que eliminar de nuestra vida es la queja y la murmuración y el famoso afán de pelear contra otros, de dividirnos. Porque si no hacemos eso, o sea, no es casualidad que Pablo mencione eso justo antes de mencionar que debemos ser luz, que debemos ser irreprensibles y puros y que debemos brillar en un mundo oscuro. Y él está hablando a los cristianos. Y quiere decir entonces que los cristianos tienen ese problema de vivir quejándose por todo y en todo. Y tienen ese problema de pelear. No, que no estoy de acuerdo. No, es que no me gusta. Es que a mí no me parece. Y aparecen los opinólogos por todos lados. Según mi opinión, según mi criterio, según lo que yo pienso, según lo que yo sé, según lo que yo he aprendido, según lo que hemos hecho. Basta eso. Sometámonos todos a Dios y dejemos que Dios nos guíe y que sea Dios el que se lleve toda la gloria. Amén.